para que después incluso sea más fácil simplemente ver esta tutoría que ya ver la otra, pues para ir más al grano en el estudio de estaciones, que sé que es bastante extenso. Entonces, pues sí, lo dicho, vamos a por ese examen de estaciones. Entonces, ya iniciando, ya puse ahí a grabar, vamos a iniciar con la evaluación del lenguaje. ¿Por qué es importante para el examen de estaciones la evaluación del lenguaje? Porque hay ciertas áreas neuroanatómicas de la corteza que se pueden ver afectadas y podemos tener una alteración del lenguaje y del habla. Y es por eso que las tienen que conocer. ¿Cuáles? Y principalmente cuáles dos. Y realmente yo creo que las dos podríamos trabajar sobre todo, pues, bastante bien. Estas son el área de Broca y el área de Wernicke, ¿ok? El área de Broca, como siempre se los he dicho, esta es la encargada de generar el habla, mientras que el área de Wernicke está encargada de interpretar la audición y como tal de generar el lenguaje. Y acá pues la diferencia como fundamental, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre hablar y como tal hablar un lenguaje? Entonces, por ejemplo, en este momento yo estoy hablando algo que es el español, el cual es un lenguaje, es decir, no solamente estoy haciendo una actividad como motora desorganizada, pues por ejemplo, sí, en mi boca, sino que realmente están saliendo palabras que tienen sentido, o, pues eso espero, que es el español, ¿sí me entienden? Entonces, a estas áreas, tanto la de Broca como la de Wernicke, pues hacen estas cosas como distintamente. Entonces, Wernicke se encarga de toda esta parte de articular el lenguaje y el área de Broca pues se encarga aún más de todo el tema motor, realmente. Y pues tiene sentido porque el área de Broca está hecho en el lóbulo frontal, mientras que Wernicke pues está por acá, en el temporal. Entonces, tiene sentido porque, como decíamos, todo lo motor está sobre todo en el lóbulo frontal, pues, sobre todo no realmente en el lóbulo frontal, a excepción de los ganglios basales. Entonces, es por eso que tienen que saber esto para el examen de estaciones, porque si les ponen, por ejemplo, bueno, si ve esta estructura acá, por ejemplo, realmente les utilizarán una imagen y les dirán, listo, esta, por ejemplo, es el área de Broca. Entonces, ustedes tienen que tener el conocimiento neuroanatómico para saber distinguir que esto de acá, que está en azul, es el área de Broca. Y les pueden decir, bueno, cuál es la fase. Es un ejemplo, porque realmente nadie sabe cómo va a ser el examen o sea, en específico. Pero pues es una buena aproximación. Entonces, lo dicho. Por eso nosotros tenemos que examinar el lenguaje y nosotros examinamos estos ítems. Examinamos por un lado la fluidez, el contenido, la repetición, la comprensión y la expresión. Entonces, deteniéndonos en cada apartado, la fluidez es esa capacidad de decir espontáneamente palabras. Es literal, hablar porque sí, simplemente articular palabras. El contenido es cuando en esa parte de la examinación, nos vamos a fijar realmente en qué es lo que está diciendo el paciente, ¿ok? Si está hablando, pero qué es lo que está diciendo. Y por acá me pregunto, ¿qué si habrá tutoría de cerebelo? Pues originalmente no está planeada, pero podríamos enviarles una encuesta y si lo necesitan, por supuesto, les hacemos una tutoría antes del examen de estaciones. Claro que sí, pueden contar con ella. Listo. Entonces, como les decía, hablamos también la repetición. La repetición es esa capacidad literalmente de repetir y la vamos a evaluar pues examinando frases que vayan aumentando de complejidad, la comprensión también y la expresión. Entonces, en la expresión refiriéndose a esa capacidad para nombrar realmente cosas, entonces, por ejemplo, pues diciéndole al paciente qué es esto, ¿no? Claramente ahí se tiene que tener en cuenta, pues, digamos, todo el contexto social y cultural de la persona, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, acá yo, en la primera parte, les decía cómo evaluarlo. Eso lo podemos pasar realmente. Y lo que nos tenemos que detener realmente es en los tipos de afasia. Eso es lo que me interesa que hoy, puesto eso es lo que va a ser importante en el examen. Entonces, estos ítems que yo les acabo de mencionar, que los van a ver justo acá con esta tabla que les resume bastante bien todo, eh, van a estar afectados en distintos tipos de afasia. Entonces, ¿qué es una afasia? La afasia es cualquier perturbación en la producción o entendimiento del habla. Ahí entendimiento pues nos acerca un poco también a todo lo del lenguaje, entonces en general cualquier perturbación en lo que tenga que ver con el habla o el entendimiento, pues la vamos a denominar, digamos, en un lenguaje clínico como afasia, ¿ok? Y hay afasias de todos los sabores y colores, pero tenemos unas que son muy importantes y que suelen ser muy más que las otras. Esas afasias son la afasia de Broca y la afasia de Wernicke.
¿ok? La afasia de Broca presenta alteraciones en la fluidez, en la repetición y en la escritura. ¿Listo? Lo pueden ver en la imagen de acá. La afasia de Broca, la fluidez está afectada, la repetición está afectada, la escritura está afectada, mientras la comprensión y la lectura están bien. ¿Cómo diferenciar una afasia de Broca de cualquier otro tipo de afasia en general, pero sobre todo, qué hace la afasia de Broca tan característica que pues el paciente presenta esta como sintomatología o signos realmente, pero el paciente está muy consciente de los errores que está cometiendo, es decir, se estresa porque sabe que no está hablando bien. Pero tenemos otra afasia, que es la de Wernicke, que se da en el área de Wernicke, que básicamente va a consistir en unas alteraciones en la repetición, en la comprensión, en la lectoescritura. Estos ítems que ven acá, básicamente lo único que tiene bien es la fluidez, porque la fluidez digamos que es básicamente motora, es la capacidad como para hablar, porque sí. Entonces, pues como eso lo tiene el área de Broca, realmente no se va a ver afectada, pero el resto sí se va a ver muy afectado. ¿Y qué la caracteriza? Que los pacientes no realmente se llegan a dar cuenta de que tienen pues una alteración. Entonces, simplemente hablan, por ejemplo, con neologismos o no entienden y pues no se van a dar cuenta. Entonces, eso también es importante porque el paciente va a estar lo más de tranquilo y nosotros, ok. Mientras que en Broca, el paciente realmente se va a dar cuenta. Voy a responder por acá una pregunta. Me dice, no era una pregunta a un paciente que no habla por una sordera. También se denominaría afasia. No, realmente no, porque la causa, o sea, la causa es distinta. Pero en una primera impresión podría llegar a ser, pero creo que en ese sentido no, porque es de una causa distinta. Aunque voy a verificar realmente porque no estoy muy seguro. Entonces, primero voy a verificar, pero creo que no, como tal no, porque es de una causa como distinta. ¿Sí me entiendes? Listo. Porque, ¿a qué me refiero? Porque realmente su capacidad de comprensión, de lectura y todo esto estaría bien. Realmente el problema no estaría en que no pudiera, por ejemplo, comprendernos o, por ejemplo, repetir lo que nosotros decimos, porque sí puede tener esa capacidad, ¿sí me entiendes? Pero tal vez lo que está alterado como tal es la capacidad auditiva. Entonces, de repente no tiene un problema de tipo de afasia, sino tiene otro tipo de problema, pero se correlacionan, pues porque al final no podría repetir porque no me está escuchando, pero su alteración, o sea, su capacidad de comprensión estaría bien. Entonces, creo que realmente no sería lo mismo, pero igual voy a verificar. Listo. Entonces, hasta ahí vamos con las afasias. Hay otras afasias. La otra más importante, y es la más fácil, es la global. ¿Por qué? Porque la global básicamente tiene una alteración en absolutamente todo. Entonces, yo quiero que realmente le echen ojalá una repasada a esta tabla, pero que tengan muy claro esto de Broca y Wernicke. Y devolviéndonos un poco en las diapositivas, si ustedes les señalan esta área y les dicen un paciente que viene con una alteración, por ejemplo, lo que hablábamos, en la fluidez, en la repetición, ¿qué tipo de afasia sería? Entonces, no, sería una afasia de Broca y ustedes pueden señalar, es justo aquí, en la pars opercularis. ¿Ok? Eso es lo importante en el tema de las afasias. Entonces yo creo que con eso vamos bien. Listo. Ahora la evaluación de los pares craneales. Eso sí, creo que vamos a irlo con calma. Lo de las afasias hicimos ahí como un repaso express, pero en los nervios sí toca que nos quedemos pues lo que debe ser. Entonces, iniciando los nervios, los más fáciles realmente son los dos primeros, entre comillas. El primero es el nervio olfatorio, supremamente bien. ¿Y qué vamos a examinar? El olfato. Tiene sentido. Listo, súper. ¿Cómo lo vamos a examinar? Lo vamos a examinar con distintos tipos de olores, unos que se suelen utilizar más que otros, tal vez los que fueron a la cardia infantil, sobre todo, a veces les dicen, o en sus siguientes rotaciones, porque la primera es como un taller realmente, pero pues les dicen que, por ejemplo, café o algo así, no siempre, pero se ha dado. Y pues justamente con estos elementos vamos a evaluar la capacidad del olfato de los pacientes. No vamos a utilizar, digamos, sustancias irritantes porque vamos a activar otros sistemas que detectan sustancias irritantes y el paciente lo va a percibir. Entonces no estaríamos evaluando realmente en este momento el olfato, pero sí su capacidad para detectar sustancias irritantes, es decir, otra cosa. Listo. ¿Cuáles son los tipos de lesiones hay? Entonces tenemos la anosmia, la hiposmia, la disosmia y la cacosmia.
La anosmia es que no pueden literalmente oler las cosas, no pueden distinguir los olores. Esto, pues, como saben, fue bastante común en la pandemia por COVID-19, ¿ok? La hiposmia es que está un poco baja, entonces, ok, necesita como de más sustancia para realmente olerlo. La isosmia es que está alterada, entonces en vez de oler vainilla, cuando le ponemos una vainilla al paciente, un olor a vainilla, llega y dice que es café. Eso es una disosmia. Y la cacosmia también está alterada esa capacidad del olfato, pero la diferencia es que en la cacosmia todo le huele mal al paciente. Entonces, por eso tiene un término aparte, porque es otro trastorno distinto. Entonces, ¿cómo evaluamos el nervio olfatorio? Oliendo, ¿ok? Y tiene distintos tipos de alteraciones. Listo. El nervio óptico. El nervio óptico se encarga de llevar todas, digamos, las aferencias visuales. Entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? Viendo, listo, que el paciente vea. Entonces, vamos a evaluar distintos tipos de cosas. Realmente, como nosotros médicos necesitamos evaluar como tal es al nervio, ¿sí? No todas las alteraciones visuales, porque eso ya lo haría más un oftalmólogo, que ya es un especialista, o incluso lo haría optometría, realmente. Entonces, nosotros como médicos, ¿qué hacemos? Bueno, podemos evaluar tranquilamente la agudeza visual, por ejemplo, con las famosas tablas de Snell, podemos evaluar los colores o el campo visual. ¿Listo? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo que les decía, con las tablas de Snell, con el test de Ishihara o la confrontación visual. Lo que les decía, el test de confrontación visual es, ¿qué es esto? Entonces, ok, esto es un celular y no sé, ¿de qué color es? Entonces me dirá, no, es negro o dirá es azul y yo diré, uy, tiene una alteración ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se evalúa? Bien. Las lesiones, la más famosa, la ceguera, por supuesto, disminución de la agudeza visual, acromatopsia o tipos de daltonismo. Entonces, hay lesiones, hay distintas, sobre todo lo que nosotros nos vamos a dar cuenta es una disminución de la agudeza visual. Listo. Ahora, los nervios que tienen un poco más de trabajo, pero lo bueno es que es un 3 por uno, es decir, que en general un set de lesiones logramos evaluar pues todos estos nervios, que son el tercero, el cuarto el oculomotor común, el troclear y el abducens. Entonces, el oculomotor común, por un lado, es el tercer par craneal. Y digamos que tiene la mayoría de acá les dejo esta imagen, que se ve un poco mejor, y inerva la mayoría de los músculos realmente que nos permiten mover los ojos, ¿ok? Mientras que el troclear únicamente va a inervar solamente uno, que es el oblicuo superior, este de acá. Entonces, realmente, ¿qué se tienen que aprender? ¿Cuál es el inerva, el troclear y el abducens? Así el resto simplemente los inerva el oculomotor común. Entonces, por un lado, el troclear inerva el oblicuo superior, el abducens, por otro lado, va a inervar el lateral, el recto lateral. El resto son del oculomotor común. ¿Ok? Listo. Entonces, ahí vamos a examinar distintos tipos de cosas. Entonces, por un lado, el reflejo pupilar. Entonces, vamos a utilizar una luz de una linterna médica. También el movimiento del ojo, la acomodación visual, la ptosis del párpado, digamos, como este movimiento que tiene el párpado. Es un test en específico, se los dejo ahí. Realmente no lo tienen que tener muy en cuenta. Entonces, ¿cómo se examina? Con la famosa linterna médica. Vamos a ver si hay una contracción, digamos, en los músculos que rodean a la pupila, por ejemplo. Pero también, y lo más fácil, es pues simplemente con el dedo del examinador. Sígame dedo y pues vamos haciendo como esa confrontación visual y vamos viendo cómo el ojo se mueve en distintas direcciones y ya. Entonces, ahí hay distintos tipos de alteraciones. Por un lado, las anisocorias, que esas alteraciones en el reflejo pupilar, porque el reflejo pupilar tiene que ser consensuado, es decir, si yo le pongo la luz a un paciente en el ojo derecho, pues también el izquierdo debería reaccionar. Entonces, si no lo es, eso se le llama una anisocoria. O ya, pues más precisamente, las parecias de los distintos, pues, digamos, nervios, que pues son estos tres, pero identificando cuál es el músculo que está alterado. Entonces, por ejemplo, acá les dejo un momento para pensar en este paciente, cuál sería el músculo que está afectado. Solo un segundito. Mm, Que me dicen por acá recto medio, recto lateral. Entonces, realmente, el nervio que está afectado es el cuarto par. Ok, entonces ya aclaramos todo eso. Entonces, si ustedes ven, quiero que lo vean por acá.
el paciente como que el ojo se le quedó hacia medial, es decir, no tiene como ninguna fuerza que lleve el ojo hacia lateral. Es un poco confuso porque pues ajá, uno diría, no, pues ahí probablemente lo que esté afectado es pues el medial, pero no, de hecho el medial está funcionando bastante bien y de hecho digamos, la única tonicidad que está recibiendo es del medial, pero no está logrando llevar el ojo ni un poquito, ni siquiera un poquito hacia el lateral. Entonces la respuesta correcta sería el recto lateral. Sobre el cuarto par craneal es el famoso de la mirada patética, el oblicuo superior. Es este justo de acá, cuando las personas miran como hacia abajo a las personas, ese es el nervio. Entonces, pues simplemente no tendría la capacidad para mirarlo hacia abajo y como, digamos, en esta dirección realmente. Entonces, en este caso es el recto lateral. Y qué pena por acá, tenía una pregunta de qué era cromatopsia. La cromatopsia es un tipo de alteración visual en la cual, si no mal recuerdo, se confunden los colores como azul y grises. Es un tipo de alteración. Por si acaso, todos los daltonismos no significan que todos los colores estén alterados, sino que hay distintos tipos de daltonismo. También hay otras alteraciones con los colores, como lo es la cromatopsia, que es distinta, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda con estos muchachos de acá? Porque creo que son, digamos, los que más caña tienen. ¿O estamos bien? Mientras tanto, pues les voy a ir hablando un poquito más acá de la parte clínica. Entonces tenemos el nistagmus. El nistagmus es este como temblor, ¿cierto? Como que literal vemos que uy, se están como temblando los ojos. Y lo ven en estas imágenes de acá. Les dicen que un nistagmus horizontal, que uno vertical. Y bueno, realmente esto hay que tenerlo con pinzas porque podría ser una alteración de estos nervios, pero también del vestíbulo coclear, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Me preguntan por acá que si el paciente tendría una ptosis. Mm, pues ven, detallémoslo, comparémoslo con el de acá. Pues yo, sí está un poquito disminuida, ¿sabes? Sí, claro, sí, míralo. Sí está un poquito disminuida. Muy buen ojo clínico. Sí está ligeramente disminuida. Sí, sí, súper. Qué orgullo, qué orgullo. Bueno, muy bien. Listo. Entonces vamos ahora con el nervio trigémino. El nervio trigémino es complejo, sobre todo en la parte de estudiarlo en neuroanatomía, porque es un nervio bastante masivo y pasa por un montón de lugares. Pero en la parte clínica es un poco más tranquilo. Realmente el nervio trigémino lleva dos cosas, la sensación facial y la función muscular de la masticación. Entonces toda la sensación facial y pues función muscular de la masticación y ya. A diferencia de toda la parte neuroanatómica que conlleva aprenderse este nervio, la parte clínica es un poco más simple, ligeramente más simple. Entonces, ¿cómo se examinan? Se van a analizar las tres ramas, que pues son la rama oftálmica, B1, la rama maxilar y la rama mandibular, y a veces se les conoce como B1, B2, B3. ¿Ok? A los neurólogos, literal, no les gusta que uno vaya y diga B1, B2. Pero pues, ajá, oftálmico, maxilar y mandibular para que igual se los aprenda. Listo. ¿Qué lesiones pueden haber? Pues, por un lado, disminución en la sensación y por otro lado, que los músculos de la masticación no estén funcionando. Y eso es justamente lo que tenemos acá, solo le vamos a poner como nombres finos. Entonces, un poco la ausencia del reflejo corneal. El reflejo corneal se refiere cuando, digamos, se le pone al paciente, digamos, un ejemplo, es realmente como un pañito y esperamos de que salga una lágrima. Es un reflejo bastante complejo que para sacar realmente requiere bastante práctica, pero es ese reflejo, lo dicho, se le pone, hagan de cuenta, pues sí, un pañito justo acá y al ponérselo esperamos que llore. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La hipoestesia, que es una disminución de la sensibilidad, la apariesia o la plejía, paresia y plejía, pues ya haciendo referencia a toda la parte pues muscular, entonces pues parece una disminución de esa función motora del nervio en todos los músculos de la masticación y la plejía. Y algo muy importante es la neuralgia del trigémino, un dolor que a los pacientes les vuelve a dar como un poquito en esta área, si logran ver mi cámara, y pues es un dolor que realmente nosotros le tenemos que correr porque el dolor llega a ser tan insoportable que los pacientes pueden llegar a suicidarse del dolor. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo vamos a examinar? Vamos a censar, digamos, la sensibilidad, valga la redundancia, de estas tres ramas. Entonces, pues, por acá la oftálmica, la maxilar por acá y la mandibular por acá. Y en el tema de toda la parte muscular digamos, de la masticación, se van a evaluar estos músculos principalmente más heteros. Entonces, como lo habrán visto en sus laboratorios, pues les pedimos al paciente pues, que hagan, digamos, una masticación o que muerdan, por ejemplo,
pues vamos a ver qué tal está el tono, porque no necesariamente, pues solamente tenemos que enfocarnos si no está funcionando, si no están funcionando menos, entonces si está como más débil esa masticación, igual es muy probable que el paciente no lo refiera. Eso en tanto al nervio trigémino, ¿ok? Entonces, pues claro, es importante saberse la neuroanatomía, pues para poderla correlacionar con la clínica, pero pues yo creo que ahí vamos bien. Ahora, el nervio facial, si ustedes vieron en el trigémino, él llevaba toda la sensación facial. Y la única parte muscular que tenía era la masticación. El nervio facial, por el contrario, va a ser el que lleve toda, digamos, la parte de la inervación de los músculos de la expresión facial. Entonces, cuando ustedes sonríen, por ejemplo, o están bravos, pues ahí está su nervio facial dándola toda para hacerlo saber a las demás personas. O también tiene una función sensitiva, como lo es el gusto en específico. ¿Ok? Esa es su función sensitiva. ¿Cómo se examina? Entonces, pues si inerva los músculos de la expresión facial, pues que mueva los músculos de la expresión facial. Entonces, que haga muecas en general. Entonces, pues que sonría, que por ejemplo levante un poco la ceja. Entonces, ahí vamos a evaluar al nervio facial. Cerrar los ojos con fuerza, por ejemplo, o arrugar la nariz, aunque pues, no todos logran esto. También inflar las mejillas, o la más famosa, sonreír. Las lesiones, entonces, pues estas están sobre todo más correlacionadas con la parte del gusto. Igual, digamos que la parte motora tiene un tipo de parálisis muy famosa y es importante que se la sepan y ya la vamos a ver. Pero en tanto a la parte sensitiva, pues tenemos por un lado la hipogeusia o la disgeusia. Entonces, hipogeusia, que esté esa sensación del gusto disminuida, o la disgeusia, que esté alterada. Entonces, por ejemplo, están tomando café y le sabe, por ejemplo, a tierra. Entonces, eso es una disgeusia. O hipogeusia es como cuando uno está agripado y pues si bien siente los sabores, los siente bastante disminuidos o a veces incluso logra rozar con la disgeusia, por ejemplo. Entonces, hasta ahí con la parte sensitiva del nervio facial. Pero la parte motora tiene un tipo de parálisis bastante interesante y la cual pues voy a intentárselos explicar de nuevo un poco pues más express, que puede llegar a ser confusa, pero realmente no es para nada grave. Las parálisis del nervio facial, como lleva toda la parte motora de la cara, pueden ser de dos tipos. Puede ser o central, que se dé aquí en la corteza, o puede ser periférica, que se dé pues en el recorrido del nervio. Es decir, no ya en la corteza cerebral, sino en su recorrido, por allá en el cráneo, llegando pues digamos a la cara, ¿cierto? Esos son los dos tipos de parálisis. Y es importante que entiendan cómo se dan para que entiendan la clínica. A términos prácticos, pues sí, la parálisis central, ustedes ven que solamente hay un tercio anterior de la cara afectada. Y la periférica, hay sí toda la mitad. Pero esto, ¿por qué se da? Si ustedes empiezan ya a observar acá que están simulando, digamos, la inervación, ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, del lado derecho, como la gran mayoría de las cosas en neuro se decusan, es decir, pasan al otro lado, pues la corteza motora derecha va a inervar, pues, digamos, la hemicara, por decirlo así, izquierda. ¿Ok? Entonces, va por acá e inerva todo esto. Ok, pero igual unas fibras ipsilaterales, ipsilateral significa del mismo lado, solo unita por allá va a inervar también al mismo lado. Entonces, sí, la mayoría de la parte derecha inerva a la izquierda, pero en este caso, hablando en este caso, el nervio facial, y eso es lo que lo hace interesante, unas fibras del mismo lado, como que solo muy pocas logran llegar al mismo lado de la cara. Y eso es justo lo que ustedes ven acá. La parte derecha en su mayoría, por ejemplo, acá les dibujan dos fibras, por ejemplo, llegan, ¿cierto? Al lado contralateral, pero solo una fibra por allá, de este lado, pues les llega a ese lado, a la izquierda. Y lo ven justo acá. Entonces, esto nos lleva a identificar cuál es el mecanismo fisiopatológico pues, de la parálisis. Por un lado, si es, digamos, central, pues solamente se va a afectar un tercio, porque igual digamos, una fibra del mismo lado está logrando como mantener, ¿cierto? Esa tonicidad de los músculos de esa parte de la cara. Mientras que si es periférica, todo mal. Ahí sí todo mal. Y a lo que se refiere periférica es que el problema ya no venía en la corteza, sino después de la decusación de las fibras y en general tanto las fibras del lado contralateral como el ipsilateral se me afectaron. Entonces, si les ponen una imagen, bueno, esta es la parálisis central o periférica. Entonces, ustedes pueden decir rápidamente, listo, sí, esto es central, periférico.
Y si les dicen por qué, bueno, entonces recuerden que en el central C de la corteza es la que está alterada, pero la corteza del mismo lado logra como un poquito, como maniobrar, ¿no? Como compensar. Mientras que si es periférica, pues ahí sí piensen que es todo mal, literal, todo mal. Entonces se afecta toda la hemicara. ¿Alguna duda en esta parte que es supremamente importante? ¿No? Listo. No, 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 no. ¿Puedes repetir? Por supuesto. Entonces, lo de la decusación. Bueno, resulta y pasa que como ya lo habrán como estaba observando, digamos, todo el neuro se decusa. ¿Y a qué me refiero con se decusa? Acá ustedes ven un circulito. Este circulito es el soma o el cuerpo de la neurona. Y todo esto es su axón. Listo. Cuando yo me refiero a decusar, es que este es el lado, pues derecho, no voy a escribir derecho porque mi letra es pésima, y acá, pues es el lado izquierdo. Tal vez la I, si me... Este es el lado izquierdo, perdonen, la verdad, ahí las capacidades de lectoescritura. Entonces, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo. Perfecto. Y yo les dije, se decusa. Y lo que se refiere a decusa es que se cruzan las fibras. Curiosamente, nuestro sistema nervioso está organizado en que la parte derecha controla o recibe información es de la parte izquierda y viceversa. Eso es a lo que se refiere. Todo en neuro, casi todo en neuro, casi todo. Porque de hecho este es un ejemplo de que no totalmente todo se decusa. A eso me refiero. ¿Listo? Y lo que ustedes están viendo acá es una de esas curiosas excepciones. Y es que, en este caso, la corteza derecha está inervando la parte izquierda. Porque esa es una ley de neuro, tal cual, la biología en su máxima expresión. Listo. Pero curiosamente, en el caso del nervio facial, una fibra del mismo lado sí logra llegar. Entonces, cuando tenemos una afección que se denomina central, es decir, en la corteza cerebral derecha, pues solamente una parte de la cara izquierda se va a caer porque una parte, digamos, izquierda logra compensar. En cambio, cuando es periférica, no hay ninguna alteración en la corteza, sino en el recorrido del nervio después de decusarse, es decir, después de que logró ya hacer su recorrido por allá en el tálamo, me imagino, y pues llega acá a la cara y no hay inervación absolutamente de nada. Eso es a lo que se refiere. Ahora sí, un poco mejor. Sí, sí, sí. Sí. Ok, listo. Igual, cualquier cosa me dice. Listo. Entonces, qué pena borro esto acá. Ok, otro nervio es el vestíbulo coclear. ¿Dónde está el spotlight? Acá está. El nervio vestíbulo coclear que tiene dos funciones, el equilibrio, la parte vestibular de vestíbulo, y la parte coclear que es toda la parte de la audición. Entonces, ¿qué vamos a evaluar bajo el nombre del nervio? O pues exactamente el octavo par canal, pues la audición y el balance realmente de la persona. Entonces tenemos distintos test. Tenemos el test de Weber y el test de Rine. ¿Listo? En el cual vamos a utilizar el diapasón para saber si hay una pérdida de la audición, ya sea por conducción, es decir, que esté obstruido el paso, o era sensorial, si no estoy mal. El otro término, y sensorial, se refiere pues que como tal el nervio está afectado y por eso la persona no escucha. ¿Ok? También, pues, lo dicho está, Weber y Rinne. El, en tanto al balance, el más famoso es el test de Romberg, el cual pues, se le decía al paciente que pues, estuviera parado pues, y se contara hasta 10 y el paciente pues cerraba los ojos y pues veíamos el balance en esos 10 segundos. Es bastante como al grano la examinación de la parte del balance. El test Up and Go, el nombre lo dice. Le decimos al paciente, hey, levántate, ve hacia allá y vuelves. Y pues evaluamos el balance, básicamente. Listo. Las lesiones pueden ser la pérdida de la audición, el vértigo, que es una alteración del balance, en el cual el paciente siente que le tembla todo. La alteración puede ser conducción o sensorial. Entonces les decía, este test lo utilizamos realmente para identificar si el oído está tapado, por decirlo así, o es el nervio el que está afectado. A eso se refiere conducción y sensorial. Y pues la prueba frío-calor, que también va a evaluar sobre todo al vestibular, pero pues no es muy importante que lo sepan, pero ténganla en cuenta por ahí. Listo.
el glosofaringio y el vago. Entonces, se evalúan juntos. Lo que vamos a evaluar es el movimiento del paladar, la sensación del gusto, que lo tiene un poco el glosofaringio, pues el glosofaringio, como que nos hacen pensar un poco en ello. Y el vago, que es el nervio menos vago, me gusta decirlo así, pues en este caso va a tener funciones de la vocalización, pero recuerden que el nervio vago es literalmente el nervio menos vago. ¿Y a qué me refiero? Este muchacho de acá lleva a cabo todas, digamos, las aferencias del sistema nervioso autónomo. Ese mismo sistema que les controla el ritmo cardíaco, les controla la actividad intestinal, bueno, que hace absolutamente todo, es este muchacho de acá que le llamamos nervio vago o décimo par craneal. Pero en la examinación física realmente nos vamos a enfocar como un poco en funciones pues, pues más simples. Entonces, por un lado, en el glosofaringio, el movimiento polar, sensación del gusto y vocalización pues del vago. Entonces, justamente ella, vamos a evaluar si la úvula está desviada y acá no se vayan a confundir jamás. Si la úvula está desviada, está mirando hacia la lesión. Entonces, si está mirando hacia la derecha, la lesión pues está en la derecha. Listo, no tiene pierna. No debe haber una asimetría, pero tampoco debe haber ronquera, aunque bueno, el tema de la ronquera es un poco más complicado porque eso tiene que ver, digamos, como alteraciones respiratorias, pero eh, digamos, hay todo un estudio detrás de ello, lo profundizarán en respiratorio, pero podría deberse a una alteración en estos nervios, porque haya una obstrucción del paso del aire y después el paciente está roncando, entonces, importante igual tenerlo en cuenta. Las lesiones, la neuralgia del glosofaringio, es decir, que pues duele un montón, neuralgia, a eso se refiere, que duele un montón, suele ser sobre todo iatrogénica, si no mal recuerdo, iatrogénica se refiere a un error médico, es decir, en una operación, en un procedimiento quirúrgico, se tocó el nervio y pues no se tenía que tocar y pues el paciente queda con una neuralgia del glosofaringio, es un poco, no es tan común, pero por ahí existe. La disfagia, que es esa incomodidad a la hora de tragar. Entonces, este va a ser, digamos, el más paternonómico del glosofaringio y del vago. Y pues alteraciones en el sistema nervioso autónomo, que pues eso sería pues gravísimo, porque ajá, el nervio vago controla, pues, por ejemplo, la respiración, pues no lo controla él, pero lleva toda la información que sí que lo controla. Entonces, pues, ajá, la respiración, todo el tema cardíaco, el tema intestinal, el tema del tono vascular. Entonces, una alteración del sistema nervioso autónomo puede ser muy peligrosa, pero digamos la más famosa es, por ejemplo, la hipotensión ortoestática, que pues el paciente se levanta y siente que todo se le fue al piso. Pues esa es un tipo de alteración del sistema nervioso autónomo por una compensación justamente ahí vasovagal se le suele llamar, vaso pues de los vasos sanguíneos y vago del nervio vago. ¿Listo? Ok. El nervio accesorio, onceavo paracraneal, entonces tiene sobre todo funciones motoras y va a evaluar va a inervar distintos músculos como los trapecios o el músculo famoso esternocleidomastoideo, el que va como por acá, por acá. Bueno, ese mismo. ¿Y cómo se examina? Pues básicamente le vamos a pedir al paciente que eleve el hombro en contra de resistencia. La resistencia, pues no, ustedes mismos la pueden colocar, es decir, le van a poner sus manos encima de los hombros del paciente, pero tampoco pues, le vayan a hacer la mayor resistencia al mundo, porque pues la idea es que lo logre mover, pero sí en contra de un poco de resistencia. También otra es que rote la cabeza en contra de resistencia. Pues las lesiones, parecia o atrofia. La atrofia, ¿por qué? La atrofia es más un trastorno muscular, pero ¿por qué se los traigo a colación? Porque si tenemos una alteración en los nervios que inervan motora, o sea, a músculos, y estos no están estimulando a los músculos cuando no se estimulan se hacen más pequeños. Realmente no se dividen más. Es decir, cuando ustedes van al gimnasio y, uff, súper bien, y son bastante juiciosos con el ejercicio, pues van ganando masa muscular, van ganando masa muscular, pero como tal no es que se estén dividiendo más células musculares, sino que están aumentando el tamaño y eso tiene un nombre en medicina que es hipertrofia, pero si no los estimulan y pues pueden atrofiarse, hacerse pues más pequeños. A eso hace referencia. Listo. El nervio hipogloso tiene la función motora, pero en este caso, o sea, pues de la lengua teníamos el facial, el glosofaringio con todas las funciones sensitivas del gusto, pero en este caso el hipogloso, literal, ahí lo dice gloso, pues en su derivación latina, ahí lo imagino, lleva toda la parte de la función motora de la lengua. Entonces evaluamos que la lengua sea simétrica. Hacemos también el test de fuerza con estos palitos que utilizamos con los pacientes pues para poder ver las amígdalas si tiene alguna infección. Bueno, con esos mismos pues hacemos un ligero test de fuerza pues de la lengua.
Las lesiones, pues, pueden ser distintas, por ejemplo, la disfagia, esa dificultad para tragar, la atrofia y fasciculaciones, estos movimientos como, sobre todo como alteraciones electromiográficas del músculo, y la disartria, esta, es esta alteración en el habla, pero de un origen motor en específico del músculo, ahí, ¿ok? Listo. Y acá les dejaba este dato importante, que la parte afectada mira la lesión. Entonces, si la lengua está como caída hacia la derecha, allá va a estar la lesión. Eso es a lo que se refiere. Entonces, acá les dejo el resumen de lengua. Entonces, por un lado les dice acá la parte sensitiva, por acá están los nervios, y también la parte motora. Listo. Bueno, entonces, en ese, pues hablábamos en su momento de factores de riesgo, pero pues ajá, la idea es ir al grano con la parte de estaciones. Y para ello vamos a llegar a la parte de neuroimágenes. Entonces, en la parte de neuroimágenes tenemos pues distintos tipos de neuroimágenes. Esto que ven acá pues es un TAC, literal. El TAC realmente como lo diferencian de una resonancia magnética, el TAC se ve supremamente borroso. Entonces, por acá les tenía unas imágenes. Y esto es justamente donde quería llegar. Acá vemos el TAC. Entonces, este TAC está evaluando un evento cerebrovascular isquémico y nosotros realmente quiero que se fijen sobre todo en estas imágenes de la izquierda, no en estas porque no estoy muy seguro y creo que estas sí tienen contraste, pero en estas de acá realmente estamos teniendo un tag isquémico. Sé que ven una flechita por ahí, pero pues realmente eso no lo nota nadie. O sea, no lo nota nadie. Pero sabemos que es isquémico básicamente porque no está sangrando. Es decir, si fuera hemorrágico, estaría sangrando. Pero como no lo es y el paciente tiene una clínica de evento cerebrovascular, pues decimos que es un TAC y, con una, digamos, una tipología isquémica. Esto es sobre todo útil para tomar decisiones rápidamente, es a lo que hace referencia. Ustedes llegan y le toman a un paciente acá en todo el algoritmo, como lo ven, es súper complejo, pues le toman un TAC. Y si está sangrando, pues es un hemorrágico, listo. Si no, es un isquémico hasta que se demuestre lo contrario. Y eso es a lo que se refiere. Entonces, en el TAC lo vemos por acá, listo. Y acá les quería traer el espacio subaracnoideo y un poco la parte intercerebral. Entonces, en la tutoría de configuración interna y externa, hacíamos un poco esta correlación, ¿no? De las estructuras anatómicas, lo que podíamos ver. Las mejores imágenes para ver estructuras anatómicas jamás va a ser un TAC. Pero acá este TAC creo que tiene también un ligero contraste porque se ve muy bien. Y justamente por acá podemos ver esos, justo acá, sí, acá. Sí, sí, sí. Y por acá también. Acá lo que estamos viendo son los famosos ganglios basales, que eran estos somas de una de las neuronas que no están en la corteza, sino que estaban por allá, como por allá metidos. Y acá medio se logra ver el estriado, que es esto de acá. Lo voy a dibujar para que sea más fácil realmente. Tu, tu, tu. ¿Cómo no supiste? Listo. Esto de acá es el estriado. Entonces, pues compárenlo con este de acá. O no, se está borrando. Ya, listo. Entonces, este es el estriado. Compárenlo con el de acá. Listo. Pues acá está todo lo que viene siendo el putamen, el globo pálido interno y externo, en general los globos pálidos, que son estos de acá. ¿Por qué les traje estas imágenes? Porque sé que no se ve prácticamente absolutamente nada. Pero si tienen un poquito de fe y realmente le ponen atención, sí que logran verlo. ¿Y por qué quiero que lo logren ver en un TAC? Porque si lo logran ver en un TAC, pues lo van a lograr ver en una resonancia magnética. O sea, se va a ver súper claro. Ya lo vamos a comparar con las diapositivas de configuración interna y externa. Pero lo que quería que se llevaran de esta parte era que realmente utilizamos el TAC, ¿cierto? Pues sobre todo para la parte de evento cerebrovascular, para identificar si hay una hemorragia o no. Ahora tenemos esto también que es el angio TAC o también todo lo que viene siendo angiografías. No se asusten, no creo que pues, les vayan a poner un angio TAC porque pues eso realmente lo lee el cirujano pues vascular, o sea, no cardiovascular, sino vascular o un neurólogo intervencionista. Pues, ¿qué se hace? Al paciente se le inyecta un contraste y pues se logra ver el árbol arterial. Y pues, si ustedes le ponen atención acá a los nombres que yo les puse, medio logran hacerse una imagen, aunque es bastante complejo. Si ustedes ven acá hay una arteria que está subiendo hacia arriba. Entonces, pues si recordamos la neuroanatomía muscular, probablemente sea la arteria cerebral anterior. Por acá esta grandota que está subiendo, pues es la arteria carótida interna. Ujú. ¿Listo? Y la arteria cerebral media, donde ustedes están logrando denotar un aneurisma.
Me dicen por acá que vuelve a mostrar la hemorragia. Por supuesto, la hemorragia sería justo esto. Esto es un TAC que está demostrando una hemorragia. Pum, pum, estos dos. Estos también. Esta es una subaracnoidea que de hecho es mucho más compleja de ver, pero tiene una clínica pues distinta. Entonces, que nos hace pensar en la hemorragia subaracnoidea, como lo es el peor dolor de cabeza. Recuerden, siempre que tenga un paciente clínica de evento cerebrovascular, que recordemos era todo esto de que por acá tengo la diapositiva, que es el famoso FAST, ¿cierto? Alteraciones como faciales, como que se le cae la mitad de la cara, debilidad en los brazos, alteraciones, digamos, en todo el tema del lenguaje, ¿cierto? Y pues sí tiene esta clínica, pero justo antes de eso, el paciente, la paciente, llegó y dijo que había tenido el peor dolor de cabeza de su vida. Probablemente sea una hemorragia subaracnoidea o si también tiene los ojos de mapache, que son los ojos en los cuales pues están como todos morados, que sugieren una ruptura del vaso del cráneo, también se asocia a una hemorragia subaracnoidea. Listo, listo. Entonces hablábamos del angio hemorrágico. En el angiotac, pues acá se los traje y como que, pues este está bonito. Hay otros que realmente uno no entiende eso. Acá está bonito entre comillas porque, lo dicho, logran ver por acá la arteria cerebral anterior y pues la arteria carótida interna. Y acá pues va hacia la media y pues como que medio se logra ver esa forma del cerebro. Pues intentemos dibujar, aunque mis habilidades de dibujar no son las mejores. Pero lo dicho, acá el cerebro más o menos estaría como así y así. O sea, así sería el cerebro. Y pues acá está el árbol anterior, la arteria cerebral anterior. La media, la arteria carótida, pues interna. Listo. Bueno, acá les había dejado un resumen de humanos para que lo utilicen para el MRC, pero rápidamente, y ya no los molesto más que se nos alargó esta vaina, vamos a ver esto de configuración interna y externa, sobre todo en neuroimágenes. Entonces, veamos esto rápido y ya los dejo irse a dormir. Ojalá. Listo. Entonces, acá están las dichosas neuroimágenes. Y acá les traigo, ahora sí, todo bonito, una resonancia magnética. Entonces, vamos a presentarlo. Listo. Entonces acá pueden ver una resonancia magnética en secuencia T1. Esto de las secuencias T1 y T2, pues se los voy a explicar rápidamente. Ojalá no se vayan a confundir porque suele ser un tema de confusión, pero realmente es bastante al grano. La secuencia T1, la secuencia T2, cuando ustedes les están tomando una resonancia magnética, es un resonador y ajá, les toma imágenes pues, de distintas partes del cuerpo, por ejemplo en este caso el cerebro, realmente lo que hace es tomarla en distintos tiempos, es decir, ese examen dura 40 minutos y en ello lo va tomando por distintos tiempos. Entonces, cuando ustedes ven esto que dice T1, se refiere a tiempo 1, es a lo que se está refiriendo, tiempo 1. Hay otro, que es el tiempo 2, que es esta de acá, ya los vamos a explicar, y hay otra que es el flare, que es entre el tiempo 1 y el tiempo 2. A eso hace referencia a la secuencia entre T1 y T2. Eso está claro, eso es importante porque pues, en el examen probablemente les muestren una imagen como esta y les digan, listo, dígame usted, doctor, qué es esta vaina y qué función tiene, por ejemplo. Entonces, sí es clara la diferencia entre secuencia T1 y T2 porque es probable que les digan, bueno, ¿esto en qué secuencia está? O lo volvemos a repetir. Sí está claro, ¿ok? T1 el primer tiempo, T2 el segundo tiempo. Repito, claro que sí. Secuencia T1. Entonces, nosotros tenemos por acá algo que es la resonancia magnética. La resonancia magnética es este aparato de acá, bastante interesante, que utiliza pues ondas magnéticas para lograr ver lo que necesitamos ver. Lo que pasa con este examen es que lo toma en unos tiempos, en un tiempo uno y en un tiempo 2. ¿A qué hace referencia a eso? El examen dura, por ejemplo, 40 minutos o una hora o más, dependiendo de lo que nosotros queramos ver. Eso pues tiene toda una especialidad que es la radiología. Listo. Lo que pasa es que a medida que van saliendo las imágenes, lo va a hacer en un tiempo uno, o sea, en un primer tiempo, lo que primero sale, por eso lleva el uno, y lo va a hacer en un tiempo 2, es decir, lo que sale de segundas. Eso es a lo que hace referencia. Y como dato cultural, entre el T1 y el T2 hay algo que le llaman el FLIR, que es como una combinación de los dos. Listo, eso es a lo que hace referencia. Y ya está, no tiene mayor cosa, no se vayan a complicar con eso. T1, listo, es el primer tiempo. Ahora sí, lo interesante es cómo diferencian esto. La secuencia en T1, básicamente lo que es gris es gris. Por favor, grábense eso. ¿Y a qué me refiero con que lo que es gris es gris?
Entonces, si ustedes tienen fe, van a ver que la parte más cortical, es decir, la parte que está más alejada, donde estaría toda la parte de la corteza, digamos, no sé, el área de Broca, la corteza motora primaria, es justamente gris, si lo logran ver. O sea, o al menos es más gris que esto de acá, esto que es parénquima. Esto es como blanco, ¿no? Pero si ustedes ven al fondo, esto es gris. Entonces, en la secuencia T1, lo que es gris, básicamente. Eso es a lo que hace referencia. Lo de que es gris. En la secuencia T2, todo está invertido. ¿A qué me refiero? La sustancia gris, que es ese soma de las neuronas, es blanco. O sea, se ve blanco. Mientras que la sustancia blanca, que son todos los axones, se va a ver gris. Entonces, en el T1, lo que es gris. Pero en la secuencia T2 se invierte. Listo. No, no tiene mayor complique. Y porque salen diferentes secuencias en diferentes tiempos y no solo sale uno. Porque, bueno, pues, es una pregunta bastante buena, sobre todo para radiología. Déjenla para final de caso, pero pues a grosso modo lo que pasa es que lo toma, digamos, como con distintas angulaciones y también con distintas frecuencias de las ondas magnéticas. Entonces lo toma desde distintas angulaciones con distintas frecuencias y salen varios tipos de imágenes. Igual, cuando ustedes les llegan, o sea, ustedes están revisando una resonancia magnética, no les, o sea, en la práctica, o sea, en el examen, por ejemplo, les van a decir, esto es un 3-2, por ejemplo, míralo ahí. Pero en la vida real les llega el reporte con todo. Les sale el cerebrito ahí con su T1, muy bonito, muy organizado, y con su T2 y con el flare, que es entre el T1 y el T2, pero pues ajá, no nos vamos a complicar. Listo. ¿Queda claro? Sí. Bueno, entonces acá les dejo las distintas estructuras. Entonces les recomiendo que se repitan la tutoría de configuración interna externa, igual va a haber una tutoría de estaciones para recuperar, digamos, todo lo que hacían pues estas estructuras. Acá están los dichosos ganglios basales, esto que ustedes están viendo acá. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacer pues esa tutoría y la idea es repasar sobre todo pues cómo estamos viendo la resonancia magnética, porque por ejemplo acá uno puede decir que está chévere, pero realmente en qué corte estoy, estoy en uno coronal, el que era así, el coronal, o estoy en uno sagital, que era el medial, o estoy en uno transversal. Este, por ejemplo, es transversal, es decir, teníamos el cerebro acá y lo rebanaron así, y pues lo estamos viendo así, como acostado. Entonces, eso puede ser confuso, pero lo vamos a tratar. Entonces, eso era lo que yo quería decirles en esta tutoría. Acá les había dejado en su momento un quiz para que lo hagan y lo puedan relacionar. Entonces, estas partes de neuroimágenes son sencillas, es decir, son como bastante claras, porque sobre todo en resonancia magnética, ¿sí? Entonces, para que las estudien. Y pues eso sería todo, eso sería todo, sí. No sé si tengan alguna otra duda. Por supuesto, nos veremos en toda la parte de estaciones. Mucho ánimo, ahí estaremos nosotros apoyándolos y pues lo que necesiten, que realmente estamos ahí para esto. Entonces, pues que puedan descansar. Chao, chao. Gracias. Dale, dale. Me quedo al final por si algún. Chao, muchas gracias. Chao, chao.